Estás escuchando Bendecidos en Cristo, el devocional diario de la IBC Corregidor. Muy apreciados oyentes, un fuerte y caluroso abrazo para cada uno de ustedes en este nuevo día. Que la paz de Dios sea gobernando nuestros corazones. Seguiremos meditando en los versículos del 8 al 11 del capítulo 1 de Primera de Timoteo. Dice la palabra del Señor de esta manera: pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Dios poderoso y amoroso Padre Celestial, gracias por la vida que nos concedes. Rogamos, Dios, aquieta nuestros corazones y háblanos al mismo. Haznos entender tu maravillosa palabra. Te rogamos en el nombre de Jesús, tu amado Hijo, nuestro Rey. Amén. He titulado la reflexión de hoy, El propósito de la ley. Pero antes de mencionar 4 propósitos de la ley, primero afirmaremos una verdad en nuestros corazones con respecto a la ley. Esta verdad es que la ley de Dios es buena, es santa y es justa. Nota el versículo 8, comienza diciendo, pero sabemos que la ley es buena. Pero, ¿por qué entonces no salva si es santa, buena y justa? Pues la respuesta es sencilla, porque el ser humano es contrario a la ley de Dios y nadie la puede cumplir. Ahora bien, mencionaremos entonces 4 propósitos de la ley. 1. Nos da a conocer la naturaleza y carácter de Dios. La ley nos muestra que Dios es santo, es justo, es perfecto, amoroso, fiel, misericordioso, poderoso, eterno, infinito y mucho más, y además nos revela lo que a Dios no le agrada. Si no tuviésemos su palabra, y me refiero a esto, a toda la Biblia, no conoceríamos quién es Dios ni cómo es Él. El segundo propósito de la ley es para revelar nuestra condición de pecado y estado de condenación. El versículo 9 dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina. La ley fue dada para que el hombre que está sin Cristo conozca su condición de pecado y de condena. Romanos 3:19 dice así, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por lo tanto, está claro que la ley es para el que está sin Cristo, para que le sea más bien revelado su corazón pecador. Tercer propósito de la ley, para guiarnos a Cristo el Salvador. Dice el versículo 11, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. ¿Cuál es el glorioso evangelio? Primera de Corintios capítulo 15 versículos 1 en adelante dice así, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo,
Si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y apareció a Cefas y después a los 12. Amado hermano, amado amigo, el Evangelio es que Cristo, el Hijo de Dios, vino a buscar lo que se había perdido. Dio su vida en la cruz del Calvario, fue sepultado y al tercer día resucitó de entre los muertos, y todo aquel que en él cree, le son perdonados sus pecados y es adoptado como hijo de Dios y recibe toda bendición espiritual en Cristo Jesús en los lugares celestiales, como diría también ahí en el libro de Efesios. Y somos a la vez transportados de la ley a la gracia divina. Romanos 10, versículo 1 adelante dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Romanos 3:21 dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Gálatas 4:22 al 25 dice así: mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. La ley entonces apunta a Jesucristo, nos conduce a Jesucristo el Salvador. El cuarto propósito de la ley es para cuidarnos del mal. Cada mandato del Señor para con la humanidad no son simplemente prohibiciones, son más bien como hitos que Dios planta para que no caigamos en las cosas que a Él le desagrada, y como consecuencia nosotros saldremos lastimados, heridos y magullados. Entonces, amados míos, jamás la ley de Dios fue dada para salvación. Nunca fue ese el propósito de la ley. Sin embargo, los falsos maestros en la iglesia de Éfeso enseñaban que no era suficiente depositar su fe en Cristo Jesús y en su obra en la cruz, sino que también deberían cumplir la ley, decían ellos, para ser salvos. Y en estos tiempos aún se sigue enseñando lo mismo, que hay que hacer esto, que hay que hacer aquello, si no pierdes tu salvación o que si no, no serás salvo. Si alguien quiere hacer algo más aparte de creer en Jesús para salvación, lo que estaría creyendo es que el sacrificio del Señor Jesucristo no es perfecto y completo, por lo que se estaría refiriendo a otro Cristo que no es el Cristo de la Biblia, el Hijo de Dios. Cuidémonos, por lo tanto, amados oyentes, de enseñanzas que pretendan o que insinúen que lo que Jesús hizo no es suficiente para salvación del ser humano. Esas enseñanzas son falsas y retorcidas. No prestemos oído a tales palabrerías. Finalmente, quiero terminar esta reflexión leyendo una porción bíblica muy preciosa, profunda y clara. Voy a leerles Gálatas, capítulo 3, del versículo 6 en adelante, y dice la palabra del Señor así:
Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en este libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Ojo con esto. Cristo nos redimió, dice el versículo 13, de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiemos la promesa del Espíritu. Por lo tanto, tú que me escuchas, hermano, hermana, si tú estás en Cristo, has sido redimido de la ley. Por tanto, no vivas bajo la ley, sino más bien déjate guiar por el Espíritu de nuestro Dios Salvador. Oramos. Dios poderoso, te damos gracias, Señor, por tu palabra, por tu ley, Señor, que revela tu carácter santo, que nos muestra nuestra condición de pecado y la necesidad de salvación. Gracias porque nos muestras el camino a Jesucristo, el único Salvador. Recibe la gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén. Estimados oyentes, que la gracia del Señor nos sostenga este día y que su amor infinito nos sustente. El día de mañana seguiremos meditando con un tema muy precioso. Hasta entonces.